me dice que tenía la chance de venir a una semana nacional y se me dio todo redondo, me llama aparte, me da la bienvenida, Ya estoy acá. ya estoy acá. ¿Tenías ese sueño de ser jugador? Siempre quise ser jugador, Pero ese momento cuando te lo dicen, con esa presión que sentís de tener que demostrar. o sea, tenía que dar lo mejor de mí, traté de hacer lo que venía haciendo. Bueno, cuando te dicen que quedaste, es lo primero que se te viene a la cabeza. No te voy a mentir, lloré de la emoción, se me pasó de dejar los estudios, capaz de un mal momento, pero se puede revertir si, bueno, si le pones las ganas. ¿En algún momento pensaste que no ibas a llegar a primera? La cosa está en tener esa convicción de que, bueno, de que si haces las cosas bien, llegan siempre las oportunidades. El año pasado también salimos campeones, se me da de hacer el gol también, el segundo gol, para mí fue una locura y me dice, mirá que el lunes tenés que presentarte con la primera. Yo digo, ¿qué? No, me estás jodiendo. ¿Y cómo fue ese debut con Nacional? Otro sueño cumplido. ¿Y tu debut en el Parque Central, toda la gente? Fueron creo que 5 minutos, fueron los mejores 5 minutos de mi vida porque ¿Cómo es tener a Lucho Suárez como compañero? todos los primeros días ni siquiera le dirigía la palabra. Fuiste campeón uruguayo con él, es algo único. ¿Cómo lo viviste eso? Lo disfruté al máximo, es algo único. ¿Qué es para vos el éxito y el fracaso? Para mí el éxito logras algo que, bueno, que lo intentaste muchas veces y el fracaso es lo contrario. Bienvenidos a un nuevo Dreamcast. Hoy tenemos el gusto de estar con Rodrigo Chagas. Bueno, primero que nada agradecerte por tomarte la molestia de venir hasta acá a hablar con nosotros y bueno, también felicitarte obviamente por el campeonato que lograste con Uruguay, que ya vamos a hablar de eso. Y bueno, nada, agradecerte obviamente. Y para empezar quería hablar sobre tus inicios en el fútbol, contarle un poco a la gente, para que por ahí que no te conozca mucho, de dónde venís, cómo fueron tus inicios. Bueno, muchísimas gracias a vos por la invitación. Bueno, yo vengo de Artigas, departamento de Artigas. Y bueno, yo arranqué en Misiones, hice body fútbol un año en Misiones allá, después pasé a otro cuadro que se llama Pintadito, y en el mismo que fue el que terminé body fútbol. Después, cuando pasé a cancha 11 pasé a Progreso, que también hice sub 12 sub 13 y hasta sub 15 que tal, allá no habían, pero yo ya alternaba a sub 14 y a sub 15 porque bueno, al ser del interior no es como acá que hay más categorías. Claro. Eh, y nada, ya cuando estaba en sub 15, cuando tenía 15 años, ya alternaba con el primer equipo y tuve bueno, ese equipo de Progreso de barrio y ese año 2018 estaba en la B de allá, en la B, que sería la B porque hay A y B, y me tocó alternar en primera y bueno, por suerte pudimos ascender a la A y yo justo jugué el partido ese bueno, que nos consagró el ascenso y después con 15 años ya el siguiente que fue 2019 jugaba en primera y fue en un partido de primera que justo me dijeron que me iba a ver un ojeador, un representante. Eh, y bueno, fue antes, antes del partido me lo dicen y me dijeron que tratara de hacer lo que venía haciendo, bueno, que no me pusiera nervioso ni nada de eso, pero era inevitable porque bueno, quieras o no, me sentía más observado de lo normal y nada, lo hice de buena manera, terminé dando una asistencia que terminó 1-0 y bueno, y ganamos ese partido y ya, después de ese partido al día siguiente me llama el técnico y bueno, me dice que tenía grandes chances bueno, de venir a Montevideo. Y bueno, después me comunico con el representante, Juan Granulati, y bueno, y me dice que tenía la chance de venir a una semana nacional y bueno, y sin duda que junto con mi familia fue una noticia que no me esperaba y bueno, feliz, orgulloso obviamente, porque era una linda oportunidad que bueno, que uno
siendo del interior, lo que quiere es venirse a Montevideo a probar suerte. Y bueno, en esa semana por suerte se me dio todo redondo, fue una semana completa, que bueno, el miércoles de esa semana justo estaba el técnico Santiago Pasandín, sub-16. Eso es nacional. Sí, eso es nacional. Y bueno, fue una semana que esa semana tenía que Sí, sí. demostrar bueno, que tenía condiciones bueno, para quedarme en nacional. Y bueno, esa semana, el miércoles, hicimos fútbol y bueno, anduve bien y justo dio la casualidad que estaba el técnico mirando de afuera y bueno, y cuando terminó el fútbol me llama aparte, bueno, me da la bienvenida, se presenta, Ahí dijiste, ya estoy adentro. presenta al profe y uno me pide el número, y cuando me pide el número, que me iba a agregar Sí, sí. al grupo de WhatsApp, yo dije, Ya estoy acá. ya estoy acá. Y bueno, después se fue dando de una manera buena, obviamente nunca es fácil, tanto la adaptación bueno, como el fútbol de acá, la intensidad obviamente que es otra, bueno, hay canchas mejores bueno, que te exigen bueno, a tener una intensidad mayor, y bueno, uno se fue adaptando acorde a lo que pedía el entrenador, y bueno, pero fue siempre de menos a Claro. más el proceso bueno, el juvenil. Bueno, volviendo un poquito atrás en el pasado, vos siempre, desde que empezaste a jugar al fútbol, siempre tenías ese sueño de ser jugador, jugabas al fútbol porque querías ser jugador o como todo niño que juega al fútbol como hobby, digamos, y después tipo fue viniendo todo lo demás. Sinceramente, siempre quise ser jugador. Eh, bueno, desde el Babi me tocó estar en el proceso de selección bueno, del departamento y bueno, también salí campeón de una recopa bueno, que me hacía ilusión, obviamente, más allá de que sea chico. Y después que pasé a cancha de 11, bueno, veía compañeros bueno, que compartía selección y lo veía venirse para acá, bueno, que pegaban ese pequeño salto bueno, para nosotros es un gran salto, obviamente. Claro. Más viniendo del interior, obviamente. Claro, más viniendo del interior, creo que uno siempre bueno, en mi caso siempre me ilusionaba con venir para acá y bueno, probar suerte y obviamente siempre uno tiene sueños que después se van dando, así como se pueden dar, así como no, pero siempre soñé de Siempre, chico claro, siempre ser queriéndote jugador. dedicar a ser futbolista. ¿Cómo es Siempre. el fútbol del interior? ¿Vos lo viviste antes de ir a Nacional y tenías cuántos años? 14, 15. 14, 15. ¿Cómo, o sea, qué diferencias notás más con el fútbol del interior como te tocó venir? Y, y quizá hay conceptos que no los tenés aceitados, y modelo de juego y la manera de jugar creo que no sé, es diferente obviamente. Quizás ya en el interior es otra cosa porque bueno, no sé, hay diferentes equipos que intentan jugar pero Claro. las canchas no ayudan. Es más un fútbol potrero, más de Sí, jugar sí. y Sí, jugar. más fútbol amateur Claro. que es lo que es el fútbol interior, pero bueno, yo noté eso, creo que bueno, viniendo para acá, fue totalmente diferente para mí porque bueno, aprendí cosas nuevas que quizá no tenía ni idea, y bueno, siempre me fui adaptando a eso y al cambio que obviamente fue un cambio totalmente radical para Claro. mí que venirme allá al interior, que era otra cosa, otro fútbol, y venirme para acá creo que bueno, que me sirvió para crecer y bueno, para seguir con esto. Ese momento en el que te dijeron, che, mirá que te van a venir a ver, ¿cómo lo tomaste vos? Obviamente ya hablamos del tema de que no te pongas nervioso, esto, pero obviamente es inevitable, como vos decías. ¿Qué se te pasó por la cabeza en ese momento? ¿Tenías nervios? ¿Estabas tranquilo? Sí, estaba nervioso.
Porque también notas esa cierta presión con vos mismo en realidad también, de que tenés que rendir, de que tenés que jugar lo mejor que pueda, que por ahí es una oportunidad que capaz que después no se te da más y andás a ver en qué estás. Son Sí, momentos sí. que, viste la típica frase que el tren pasa una vez sola, que a lo mejor capaz que no, capaz que ibas otro día y te venían a ver otra vez, uno nunca sabe, pero ese momento cuando te lo dicen, o esa presión que sentís de tener que demostrar. No, presión no sentí en ese momento. Creo que tenía las cosas claras bueno, que tanto ese partido lo tenía o sea, tenía que dar lo mejor de mí y bueno, uno a veces, bueno, yo traté de jugar simple, bueno, de hacer lo que venía haciendo. Y obviamente que a veces puede jugar en contra los nervios. Yo traté de estar tranquilo. Y eso que no estaba jugando en mi posición, justo nos echan a uno y me pone de media punta ahí. ¿Vos ahí en qué posición jugabas? Yo jugaba por afuera, jugaba ¿Volante o volanteando por afuera, volanteante? volante extremo, digamos. Claro. Y justo nos echan a uno y me toca jugar ahí de media punta. Y que tal, y tampoco lo hice de mala manera. Bien, vos ahí en ese momento cuando vas a negociar vas con el representante. O sea, ese representante fue cuando, o sea, cuando te dijeron te están viniendo a ver. O sea, ¿es ahí que conseguís ese representante o ya tenías uno? ¿Cómo era eso? No, fue el mismo que me fue a ver a Claro. Artigas, Juan Arulati, que bueno, fue el que me terminó trayendo acá y el que hasta ahora Claro. lo tengo como representante. Y en ese momento ya tipo habías quedado fijo con él, digamos, o era también tipo una prueba, tipo te llevaba, te conseguía probarte y tal, y después se veía, o ya tipo fuiste con este es mi representante. Eh, bueno, es como todo. Primero, creo que los primeros años, bueno, creo que tanto uno como jugador y él como representante evalúa ese lazo que hay entre el jugador y el representante bueno, para afianzar esa relación. Y nada, es como todo. Primero, bueno, se evalúa eso bueno, de cómo estoy yo, o sea, de cómo estoy visto ahí en Nacional, a medida de que vayan pasando los años y bueno, que vaya ascendiendo de categoría. Y, y bueno, en principio era un lazo como verbal, digamos, o sea, de palabra, y bueno, después se fue dando de todo muy buen, o sea, de buena manera, bueno, que después sí termino confirmando que bueno, que iba a Claro. ser mi representante y bueno, y termino firmando el contrato. Bueno, como te dicen que quedás, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Eh, no, en principio o sea, yo me imaginaba cuando te mencionaba de que el miércoles de esa semana me dan la bienvenida al técnico, el profe, me agregan al grupo, pero no me dicen que ya Claro, me quedaba. Y bueno, yo me fui imaginando de que ya tenía un pie adentro. claro, Y bueno, justo el viernes fue el último día, y ya la noche tenía que volver para Artigas. Y bueno, estando en Tres Cruces, me llama, bueno, hablando con mi representante, me dice que bueno, que tenía grandes chances de volver, que bueno, que era casi un hecho que iba a volver y bueno, después me fui a enterar después de un mes, porque bueno, eso es todo un proceso de que hacen, bueno, de claro. la captación y bueno, después de un mes, pues yo vine a mediados de 2019 a probarme, y bueno, en septiembre, fue en agosto y al mes siguiente, que fue en septiembre, el primer día, ahí recién recibo el llamado y bueno, Claro. no te voy a mentir, lloré de la emoción junto con mi familia porque bueno, era algo impensado y bueno, y se dio y bueno, fue una locura. ¿Cómo fue ese mes? ¿Cómo viviste ese mes en el que por ahí capaz que no tenías noticias de, bueno, el mes que viene venís o no, que capaz que tenías una incertidumbre ahí en ese momento o ya sabías que, bueno, tarde o temprano iba a ir? Eh,
había un poco de incertidumbre porque bueno, esa ansiedad de que, bueno, de que me llamen lo antes posible siempre estuvo, pero bueno, yo seguí entrenando con progreso y bueno, seguí manteniéndome hasta que, bueno, hasta que me llamaran y, y bueno, justo fue un mes que bueno, que fue un mes no jodido, pero bueno, por suerte le hice llevadero, Claro, digamos, porque bueno, la ansiedad y bueno, y esa incertidumbre de querer enterarme de que bueno, claro. si quedaba o no, eh, jugó en contra, pero bueno, por suerte lo pude, la pude llevar bastante bien y bueno, se dio una linda noticia. Bueno, ahí empieza una nueva etapa en tu vida, porque ahí ya tenés que venir acá, tenés que ir a Artigas, venir a Montevideo. ¿Cómo fue esa etapa para vos? ¿Cómo lo viviste? El tema de venir desde Artigas hasta acá, cómo ese cambio, sobre todo obviamente para la gente del interior, que siempre cuesta, obviamente hay casos y casos, pero generalmente siempre cuesta a los que vienen del interior acá a Montevideo. ¿Vos cómo lo viviste con el tema de la familia, los amigos? Bueno, yo mm, la adaptación, si bien creo que costó más en lo futbolístico que en venirme a Montevideo, obviamente yo no sabía ni tomar un bondi, Claro, o sea, sabía ir al almacén que estaba en la esquina y más nada. claro, Y bueno, a medida de que yo justo bueno, vengo a la residencia del club, que bueno, creo que fue una gran ayuda para mí, bueno, para empezar a ubicarme y saber manejarme un poco en Montevideo, porque bueno, obviamente de Artigas que claro. De otra punta es, hasta acá, no, y que es chico, también, ha venido a una ciudad que con el triple de la población, de que bueno, que todo queda lejos, bueno, costó en ese sentido, pero bueno, fui llevándola bastante bien, y como te digo, mi familia siempre estuvo ahí al pie de cañón bueno, para mí fue fundamental para que, bueno, para que ese, esa mitad, ese segundo semestre, que para mí era el primero, eh, sea llevadero y bueno, y que la claro. adaptación sea lo más rápido posible, porque bueno, ya a las 2 semanas Claro. bueno, ya estaba entrenando y ya me estaban citando al primer partido y bueno, en ese sentido me costó, pero bueno, pude hacerlo y bueno, la familia, bueno, los funcionarios de la residencia también fueron fundamentales para que, bueno, para que me acogieran de una manera de que, bueno, viniendo del interior, creo que es fundamental porque bueno, uno deja amigos, bueno, la familia, bueno, deja muchas cosas atrás bueno, como todo jugador que sueña bueno, con llegar a primera división y bueno, y si dar ese salto al exterior, que muchas veces no se da, o a veces sí, bueno, tiene que dejar muchas cosas atrás bueno, que es parte Claro. del camino bueno, que uno elige como Entonces no, futbolista. no la sufriste mucho, o sea, digamos. Hay gente que viene que dice que sí, que la sufre un montón, hay algunos que dicen que piensan hasta en volver, piensan de dejar de jugar o irse a jugar de vuelta a su departamento o algo. O sea que en ese sentido no la sufriste tanto, más allá de que obviamente uno siempre extraña a la familia, a los amigos. Sí, 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 extrañar, bueno, uno siempre extraña, sí, pero nunca se me pasó por la cabeza volver a Artigas y dejar todo así como si nada, porque bueno, yo era consciente que, bueno, que al principio, como todo, iba a costar, bueno, bueno, me ficharon y fui a debutar en un clásico, bueno, en ese mismo año, y bueno, y venía siendo citado y, o sea, fue partido contra Miramar, o sea, rivales bueno, que eran accesibles para un posible debut. Y bueno, vengo a debutar en un clásico que bueno, que tampoco me lo esperaba, pero es como te digo, hay que estar preparado para todo y bueno, después se dio, y yo no es que era titular fijo, o sea, siempre fui de menos a más, ganándome lugar ahí
eh, y bueno, ganándome el lugar y ganando Claro. minutos, como siempre. ¿Qué categoría eras ahí? Sub-16, Sub-16. era sub-16, y bueno, fue mitad de año, hice mitad de año, después pasé a quinta, que tampoco tenía esa titularidad fija, digamos, porque bueno, ya se mantenía, o sea, se Claro. ascendía de división, pero se mantenían los jugadores y bueno, y la formación también se manejaba casi siempre la misma. Y bueno, uno siempre fue sumando ahí de a puchito y bueno, y no sé, a final de temporada, o casi al final, no sé, a mediados de noviembre quizá del año siguiente, se podría decir que bueno, ahí fui ganándome la titularidad y que bueno, terminé jugando titular ese año. Y bueno, después de quinta, pasé a tercera, no hice cuarta. Bueno, ese año hizo hacerme más fuerte de cabeza porque bueno, no jugaba y tenía los estudios de por medio que bueno, que también ese año se me pasó dejar los estudios, eh, cosa bueno, a mi edad, bueno, Sí, uno sí. Que a siempre muchos piensa, le pasa también, ¿no? Que están en juveniles, como que se quieren dedicar al fútbol claro, y hay veces que como que choca el estudio con el fútbol y bueno, hay gente que termina dejando, obviamente. claro, claro. Y más cuando a veces decís, se me está yendo de la mano y bueno, lo Claro, mejor es dejar una cosa y darle de lleno con otra. Y bueno, y ese año me pasó que bueno, que en los estudios, bueno, me quedaba ese año para terminar bachillerato y bueno, sabía que no iba a jugar y eso me jugaba en contra y en los claro, estudios también no me iba tan bien porque me iba mal en el fútbol y como que no estaba en claro. equilibrio las cosas. Y bueno, junto con mi familia, bueno, se lo planteé y le dije que bueno, que estaba pensando en dejarlo de estudio porque bueno, tenía notas malas y, y bueno, quería darle de lleno con el fútbol, o sea, que me fuera mejor en los entrenamientos, cosa que en los estudios, o sea, los estudios no me demandaran tanto. Y bueno, ellos apoyaron esa idea, pero bueno, yo justo coincidí con otro compañero, que bueno, que era de mi generación, Santiago Laurino, y bueno, íbamos en la misma clase, estábamos en la misma y Ah, queríamos hacer lo mismo. en Y Nacional estaba también. sí, estaba en Nacional también. Y bueno, hicimos ese clic que bueno, que podíamos revertir la situación en la que estábamos y como que nos dimos para adelante entre los dos y bueno, no dejamos nada, seguimos con los estudios y bueno, seguimos con el fútbol y bueno, mejoraron las cosas, los estudios, bueno, las notas fueron, fueron mejorando y bueno, y el entrenamiento también, como que una cosa complementaba a la otra y bueno, y por suerte nos egresamos y bueno, y se dio que bueno, yo empecé a sumar minutos y él también y bueno, por suerte creo que gracias bueno, a ese consejo de compañero de uno a otro, no dejamos los estudios, seguimos con las dos cosas y bueno, a veces uno Claro, necesita quizá ese empujón sí, bueno, de que capaz de un mal momento, pero se puede claro. revertir bueno, si le pones las ganas y la voluntad que quizá faltaba en ese Claro. momento. Entonces vos en juveniles, tipo, siempre fuiste de buscar tu lugar, o sea, viste que hay juveniles, jugadores que juegan siempre, digamos, que siempre son titulares. Vos siempre tuviste que buscar tu lugar, siempre pelear, trabajar para ganarte tu lugar. Sí, 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 creo que eso, o al menos yo me identifico de que bueno, que con el trabajo, la dedicación, bueno, siempre llegan las oportunidades y bueno, a mí me tocó sí ser uno de esos jugadores bueno, de siempre ir de menos a más, de bueno, de sumar minutos y bueno, y no quizás ser
el otro jugador de que, bueno, de que destaca, de que siempre juega de titular. Y bueno, creo que es esa diferencia de que, bueno, de que Y la constancia, ¿no? sí, la constancia también y el estar preparado Claro. cuando tocare, cuando llegara la oportunidad. Sí. ¿En algún momento pensaste que no ibas a llegar a primera o siempre te lo pusiste en la cabeza como objetivo, siempre con fe, siempre para adelante, o en algún momento pensaste que capaz que no se te daba o algo? Mismo también cuando por ahí no jugabas o me decías recién lo de tercera que te dijo, mira que probablemente no vayas a jugar hasta por lo menos el próximo campeonato, no sé cómo bien que te lo dijo, pero en algún momento pensaste así que no ibas a llegar o se te pasó por la cabeza algo así. No, 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 o sea, uno pone como sueño o objetivo, bueno, apuntar a lo más alto, que bueno, era que llegar a la primera división. Pero bueno, uno creo que la cosa está bueno, en tener esa convicción de que, bueno, de que si haces la cosa bien, de que, bueno, de que si te dedicas, trabajás y, bueno, y tenés esa constancia de que, bueno, de que con el trabajo llegan siempre las oportunidades. Bueno, yo no lo veía tan lejos. Bueno, como te mencionaba, Martín Ligoya para mí fue uno de los técnicos bueno, que como que me hizo dar un poco de ilusión de que, bueno, de que ya estaba en tercera y estaba ahí A un nomás, paso. y Claro. estaba a un paso y bueno, a veces necesitas de que, bueno, bueno, de que un técnico te dé ese voto de confianza de que bueno, ve condiciones en vos y te ve capaz de que, bueno, de que podés llegar. Claro. Y creo que para mí eso fue fundamental de que, bueno, de que me diera esa confianza y que bueno, y que después, bueno, tratara de que yo mejore como jugador y crezca, Claro. más que nada. ¿Fuiste campeón en juveniles, Sí, en tercera. en tercera? ¿Contra Peñarol puede ser? ¿O pareció ver un torneo clausura, creo que fue contra Peñarol? ¿Puede ser que vos jugaste Torneo, bien? torneo de apertura. O sea, el año anterior salí campeón, que fue el 2021, y el año pasado también salimos campeones, y el torneo de apertura, que fue la final contra Peñarol también, que salimos campeones de la apertura. ¿Y qué sensaciones te quedaban ahí de salir campeón nacional? Y creo que no hay nada más lindo que salir Sí. campeón. Y bueno, y le dio otro sabor el haber ganado a Peñarol. Y que, bueno, Claro, que, aparte, imagino que vos hincha de Nacional de siempre. sí, y bueno, es como todo, uno ya siendo jugador lo vive Claro. de otra manera y bueno, sin duda, justo se me da de hacer el gol también, el segundo gol, y bueno, para mí fue una locura porque bueno, ese partido me iba a ver mi familia, mi viejo, mis hermanos, por primera vez, porque bueno, también en lo que va de juveniles no habían tenido esa oportunidad bueno, de venir a verme y bueno, fue sin duda ese partido fue como el salto de calidad, digamos, como jugador y también y va a ser un recuerdo para toda la vida porque bueno, fue un momento especial para mí y para toda mi familia. ¿Cuál Digamos. fue el primer contacto que tuviste con primera, digamos? El primer contacto, Que te dicen, mirá, mañana vas a entrenar con primera o mirá que la semana que viene vas a empezar a entrenar con la primera, ¿cómo fue? es que después de ese clásico, que fue un martes, el viernes de esa semana, me da la noticia mi representante y me dice, mirá que el lunes tenés que presentarte con, con la primera. Y yo digo, ¿qué? No, me estás jodiendo. Pero en serio le dije, ¿el qué? No, no, no te estoy diciendo de verdad.
y me dice, no, ¿cuándo te mentí yo? Me dice, no, 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 boludo, yo te creo, pero a la vez no, le dije. Claro. Y me dice, no, no, en serio te estoy hablando. El lunes te presentaba, recién me avisaron de Nacional. Y bueno, yo estaba como que en shock porque bueno, nada, uno no se esperaba, venía a ser campeón, bueno, de que iba a tener un parate, digamos, creo, sí, iba a tener unos días libres después de haber salido campeón y no me esperaba bueno, que justo Claro. llegara el llamado de primera. Y bueno, después, en principio, me hacían la primera y como que era por 2 semanas y media. Y esas 2 semanas y media fue hasta final de temporada. Sí, sí. Y dije, ya estoy, ya estoy acá y después se da, no sé, una vez se sienta cabeza y no puede creer de todo lo que, de todo lo que le tocó vivir. Y bueno, después viene llamada primera y en conjunto me llaman de la selección, bueno, de arrancar el microciclo con la sub-20 y también estaba ahí en primera y bueno, y después me tocaba ir con la selección y que también hay que tener cabeza porque bueno, Nacional te Claro. piden una cosa y en la selección otra y como que estás ahí, ¿no? Eh, y bueno, también fue como que una prueba bueno, de adaptación, más de la que ya tuve, para que, bueno, para que cuando tocara estar con la selección, ponerle foco ahí, y cuando tocara estar en Claro. Nacional también. Pero bueno, pude hacerlo de la mejor manera y bueno, y siempre disfrutando. Creo que a veces te pasa todas estas cosas y lo que menos haces es disfrutar. Claro. Y bueno, yo traté siempre de disfrutar, bueno, bueno, de vivir el momento porque bueno, cuántos Sí, sí. a mi edad desearían estar en mi lugar Claro. y bueno, y estar aprovechando porque bueno, se da muy pocas veces que bueno, bueno, que en un club tan grande como Nacional estén, Claro. estén ascendiendo juveniles, que bueno, ahora está pasando porque bueno, quizás otros jugadores también, otros clubes también están promoviendo jugadores al primer equipo y bueno, como que ahora se está dando más, como se está volviendo más normal, se está normalizando eso y bueno, en ese año fue inolvidable porque bueno, se da la llegada de Lucho, estar compartiendo la historia con Luis Suárez, para mí fue algo Sí, el si te explico con inexplicable. palabras, Sí, inexplicable. sí. No hay palabras para describir todo ¿Y eso. cómo vivías eso desde lo mental, lo que hablábamos? O sea, se te dio todo muy rápido, ascendés a primera, la selección, después compartir historia con Suárez. Desde lo mental, ¿cómo manejabas eso? Porque obviamente no deja de ser una responsabilidad. Sí, hoy. ¿Cómo lo viviste? Bueno, yo siempre, tanto, tanto ahí en ese momento como hasta ahora en lo que me tocó vivir en el Mundial, siempre estuve en contacto con el psicólogo del club, bueno, que Damián Benchom, bueno, el apellido es raro, con Damián, el psicólogo, que bueno, fue uno de los que cuando me ascendieron, bueno, estaba ahí siempre en contacto conmigo y como que él me ayudó bastante en ese sentido, porque mentalmente yo también se lo planteaba de que bueno, a veces se complicaba el hecho de ir a la selección y volver a Nacional y bueno, y estar 100% en un lado, que a veces cuesta darse cuenta de que bueno, que hay que cambiar el chip y bueno, ponerle foco al lugar que toca y bueno, él para mí fue, bueno, sigue siendo una de las personas bueno, que me ayuda y me ayudó bueno, a estar mentalmente
fuerte y bueno, y con las cosas claras. ¿Tu debut en primera con Nacional fue antes de la selección? ¿En qué Eh, momento fue bien? fue, ¿O fue contra fue, Rampla? sí, fue por Copa Uruguay. No, ahí ya estaba con la selección. Ya Sí, estaba. sí, sí. ¿Y cómo fue ese debut con Nacional? Me imagino que una alegría tremenda. Sí, sí, había alegría y bueno, y como que incertidumbre por el resultado. Que Sí, bueno, obvio. eso Yo creo que en ese yo momento, igual lo dejé un poco de lado claro, porque era más felicidad capaz que por el debut. Obviamente por un lado está caliente porque perdiste, sí, sí, porque se perdió el partido, pero por un lado yo creo que se destaca más el, bueno, que estás dando un gran paso, ¿no? En tu carrera. sí, obvio, sin duda. Y bueno, como que me tocó jugar de lateral ese partido. Y bueno, como que, bueno, después del partido llegué a casa y dije, lo logré, me lo dije a mí mismo. Y, y bueno, es como todo, el resultado, bueno, Sí, en casos así pasa un segundo plano. sí, pasa a segundo. Y bueno, yo lo dejé en segundo plano, traté, bueno, de dejarlo de lado y darme cuenta de que, bueno, había logrado mi debut con el primer equipo Estabas cumpliendo otro sueño. y era otro sueño cumplido y que sin duda no era menor bueno, que lo esté disfrutando y me sintiera feliz. Eh, y bueno, está, después seguí trabajando para que bueno, que llegara más los minutos, pero sabía que bueno, ese año el plantel estaba muy fuerte, había muchos jugadores de buena calidad que bueno, traté bueno, de aprender de ellos y así crecer como jugador y potenciarme también que sin duda era lo que siempre Claro. apunté. Me imagino también la felicidad de tu familia ahí también, ¿no? Sí, sí, Ellos y justo pudieron venir, sí, sí, ¿sí? sí, pudieron venir y bueno, también tan feliz, emocionado, y mi viejo más que nada, que bueno, es un poco sensible en ese sentido, y bueno, disfrutó y bueno, y se sintió orgulloso de mí de poder lograr eso. ¿Vos ahí ya te la veías venir el debut o te agarró medio por sorpresa? No, en la semana ya la veía venir porque bueno, creo que la Copa Uruguay eh, era como que en el club como segundo, como una vidriera para Claro. darle espacio a los juveniles y bueno, ya me venía imaginando de que bueno de que podía darse ese posible debut. Y en ese momento, ¿cómo, o sea, tenés ese cagazo de decir de que, bueno, tengo que ir, demostrar, es la primera vez? Sí, sí, sí. Ahí un poco porque bueno, lo estaba haciendo de lateral y bueno, en posiciones de volante 5 8 y había un poco de cagazo porque bueno, era una posición de que no estaba acostumbrado porque bueno, una vez puede cubrir otras posiciones, pero bueno, obviamente puede mostrar su mejor versión jugando Claro. en su posición natural. Pero bueno, creo que lo hice bien y bueno, el resultado, como te digo, pasa al segundo plano y bueno, yo jugué todo el partido y me sentí bien y creo que cumplí ¿Ese partido dónde había sido? ¿En qué cancha había sido? en el En el centenario. Centenario. Sí. ¿Y tu debut en el Parque Central con toda la gente? ¿Cómo fue? También, no, Es como un segundo debut, ¿no? Me imagino. como un segundo debut porque bueno, fue por el campeonato uruguayo y el ¿Fue otro contra día Boston, puede ser? fue contra Boston, Contra sí. Boston. Y también, fueron creo que 5 minutos, pero bueno, para mí fueron los Sí, mejores cinco sí, sí. minutos de mi vida porque bueno, se da mi segundo debut y como bueno, un parque lleno, mi viejo, bueno, mi familia que me fue a ver también y bueno, fue otro sueño cumplido, digamos, porque bueno, uno siempre cuando llega a primera sueña con Claro. jugar a parque lleno, con toda la gente hinchando por vos
y bueno, fue algo único y bueno, y después de ahí uno dice, bueno, está, ahora sí toca seguir trabajando, que bueno, que Claro, ya estamos como que ya estamos en primera y bueno, a seguir ahora sí, trabajando, a seguir claro. trabajando y bueno, y poder seguir sumando minutos que bueno, que está, después se da lo que se dio, que bueno, justo se va el ruso y bueno, hay un cambio de técnico y bueno, otra vez a demostrar de que bueno, que Claro. uno está para sumar y está bueno, para poder ganarse un lugar. ¿Cómo es tener a Lucho Suárez como compañero? Uno, yo los primeros días ni siquiera le dirigía la Sí. palabra. Y bueno, compartir la historia con Sí, él, aparte me imagino que eso es algo que nunca se te hubiese pasado por la cabeza. no, para Imagínate nada. cuando eras chico, mirabas a la selección, no sé, los partidos de, no sé, del Sí, Barcelona, el de Barça, Liverpool, el de donde Liverpool. sea. Y después, alguna vez tenerlo de compañero, me imagino que ni se te pasa por la cabeza y cuando lo tenés, como que te hacen shock. No, para nada. Y bueno, justo se da cuando él llega, nosotros estábamos con la selección junto con Renzo y bueno, nos perdimos ahí el recibimiento y eso, pero en cuanto volvimos estábamos tímidos los dos, Eh, porque claro, él no nos conocía, pero como los demás compañeros nos preguntaban cómo nos fue con la selección y eso, ¿viste? claro. Y él siempre ahí como que Sí, él está tratando, atento a todo. claro, estaba atento a todo y tratando de escuchar qué era lo que hablaban, ¿no? Claro. Y bueno, a medida de bueno, fueron pasando los días, bueno, ahí sí hubo contacto con él, pero bueno, no dejaba de tener Claro, ese ese respeto. como ese respeto y de respetar el espacio, Claro. ¿no? Como que está, Sí, ya Luis Suárez, el nombre como que te impone, ya como claro, te ese impone. respeto de que, No, con la presencia de tenerlo ahí, como que ni siquiera lo puede ir a marcar, dejarlo que claro. haga el gol nomás. Sí, ¿y cómo es él en el día a día? Porque está como jugador, ya lo conocemos todo, no hace falta hablar de futbolísticamente, pero él como compañero en el día a día, ¿cómo era? No, era un tipazo, la verdad que un crack. Eh, con decirte que, bueno, en los entrenamientos lo vivía creo que como lo he vivido siempre, con ese olfato de ganador, Sí, bueno, de sí, querer de ganar ser muy siempre, competitivo, sí, y obvio, de ser competitivo y bueno, y de no querer tener errores. claro. Si erra un gol, ya se estaba Muy calentón, reprochando, ¿no? También, muy calentón, sí. Y bueno, y después, muy jodón, bueno, él, bueno, creo que formó una, una buena relación con el Queque, que era bueno, el Queque es el más jodón el bajón de del plantel, plantel, tanto el año pasado como este. Y como te digo, no dejó de ser uno más del plantel, pero se sabía que, bueno, que era un referente, un ídolo para todos y bueno, uno siempre trataba bueno, de ver claro, cómo, de seguir su paso claro. y tomar ejemplo bueno, de que no hay no sé, otro ejemplo que mejor de tener a Luis Suárez Claro. de compañero y bueno, y de ver de que por algo estuvo tantos años en la League y bueno, y sigue demostrándolo. Y bueno, uno siempre trata de disfrutar y bueno, y de sacar el mayor provecho de tenerlo ahí. Bueno, y no solo fuiste compañero de él, sino que fuiste campeón uruguayo con él. Sí. Me imagino, o sea, ya ser campeón con Nacional, pero con Suárez, con ese condimento especial que es algo único. ¿Cómo lo viviste eso? Ya el ser campeón con Nacional, ¿qué sensación tuviste? Y bueno, uno la verdad que no se esperaba para nada bueno, a mí yo no me esperaba para nada lo que me tocó vivir. Eh, y bueno, yo, como te digo, lo disfruté al máximo. El haber salido campeón estando en lucha en, en Nacional fue algo único, porque la verdad creo que no sé, no se vive dos veces. Y, y bueno, para mí fue
especial, porque bueno, bueno, tenía claro que no había sumado minutos en el campeonato, pero me sentía parte, porque bueno, eh, aportaba de otro lugar, pero bueno, siempre estuvo ahí y bueno, y me sentí parte, pero bueno, fue algo único, especial y bueno, tanto para mí como para mi familia, bueno, muy orgulloso y bueno, y sabiendo de que, bueno, de que fui parte del plantel de que tuvo Luis Suárez, es algo que, bueno, que cuando tenga hijos se lo voy a contar y bueno, y ahora tenerlo en contacto porque cuando salimos campeones del mundo tenía un mensaje de él y al rato se lo respondí y bueno, y me llamó y bueno, eso habla Sí, es muy atento con los juveniles, ¿no? de cómo es como persona y bueno, por eso es lo que es. ¿Te quedó alguna anécdota con él en especial? Algo, Una anécdota, algo que pasa que no se puede decir, ¿no? no, ya la dije, ¿Sí? ya la dije, que le gané un truco. En mi primera concentración le gané un truco a él, a Rochetti y al Keke. A los pesos pesados, Sí, con Luis Rochet, el capitán. sí, para poder se jugaba el que perdía tenía que servir la cena. Y bueno, le tocó ser. No, él jugó con el Chino y Mario Rizzo. Yo jugué con el Keke y Zavala. Y bueno, que perdía le tocaba seguir la cena y bueno, a él le terminó sirviendo al Keke. El Keke le acabó y todo. Un crash. Nada, pero o sea que el tipo re bien, o sea, Sí, sí, más allá de sacando lo que es jugador, tipo como persona siempre es, como decís vos, uno más y lo sí, sí, vivía como sí. tal. Sí, 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 obvio. Era lo que era y bueno, y no por haber ganado, haber logrado todo lo que logró como jugador, iba a sentirse superior Claro. a lo que éramos nosotros, obviamente, pero no pasó y bueno, y demostró ser lo que es como persona y como jugador, sin duda que es un ejemplo. Claro. Bueno, tema selección. ¿El sudamericano, esa fue tu primera experiencia con la selección esa? No, Ya habías mi estado. primera experiencia, bueno, cuando arranqué el microciclo, fue la Alcudia, en Valencia, España. España, sí. Que ahí fue cuando, digamos que me conoció el Chelo, porque me tenía visto en tercera y todo, pero ahí como que, Es digamos tu que, primer contacto con él. claro, así como Renzo y otro compañero más, bueno, que ahí fue cuando tuvimos el primer contacto, digamos, y bueno, y después tuvimos los O del Sur, que también fue anterior al El sudamericano. sudamericano, claro. Y bueno, después sí, tocó el sudamericano como no primera experiencia, pero sí Una como primera que, más, con más exigencia, capaz, o claro, más importante, digamos. sí, sí, sí. Qué bueno que también, justo se da que el último amistoso anduve bajo y bueno, como que ahí perdí la titularidad, digamos, pero bueno, sabía bueno, que estaba ahí como opción, como recambio y bueno, y después también fui de menos a más, fui ganándome el lugar y bueno, y aportando siempre bueno, la buena, porque bueno, creo que lo que lo que bueno, se identificó con el grupo fue que bueno, todos tiraban para el mismo lado y no había cara larga, juegue o no juegue, y bueno, creo que eso fortaleció el grupo en el sudamericano, y bueno, después nos quedamos con la espina bueno, de no haber logrado bueno,
por detalles, obviamente. Sí, por Y, 5 minutos. y sí, y sí, digamos que sí. Y bueno, también nos quedó esa espina con Brasil. Bien, y ya para ir cerrando un poco, uno de los lemas de Trinche es principalmente el tema de los sueños, que bueno, que todos tenemos sueños y bueno, luchamos por ellos. ¿Qué sueños tenías vos de chico y qué sueños tenés ahora? Bueno, los sueños que tenía de chico era bueno, poder venirme a Montevideo y bueno, y poder jugar en Nacional y consagrarme en primera. Y bueno, y los sueños que tengo ahora bueno, es consagrarme en primera y poder dar ese salto al exterior bueno, para después poder darle un futuro mejor a mi familia. Mira, y una pregunta que le hacemos siempre a todos al cerrar es, ¿qué es para vos el éxito y el fracaso? Son dos palabras que por ahí están muy presentes siempre, tanto en la vida como en el fútbol. ¿Y qué es para vos el éxito y el fracaso? Y para mí el éxito es cuando, no sé, logras algo bueno, que lo intentaste muchas veces y, y el fracaso es lo contrario. Bueno, es más allá de haber intentado, no poder conseguirlo, creo que sería el fracaso para mí, o bueno, cuando algo va mal o no es acuerdo a lo que uno pensaba que iba a hacer y bueno, para mí son. Bueno, Rodri, agradecerte por la charla, por la paciencia, por venir hasta acá, hablar un poco sobre vos y bueno, obviamente desearte lo mejor para el futuro, que ya tenés un buen comienzo de carrera, no muchos tienen, así que bueno, agradecerte. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. La verdad que bueno, la pasé muy bien y bueno, así como ustedes me desean lo mejor, les deseo lo mejor a ustedes y bueno, y que sigan los éxitos. Muchas gracias.